Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo le fue con el agua? Mucha agua, ¿no? Y de la que moja. No, muy bien, qué bueno. Espero que hayan tenido una rica semana de lluvia y bueno, vamos a continuar con nuestro devocional. Estamos siendo enseñados, instruidos, edificados en ese fundamento, en esa verdad que tiene que ver con el compromiso del Evangelio. Yo he venido insistiendo en este tema y tal vez, seguramente por algún tiempo sigamos hablando mucho acerca de esto porque hay mucho que abordar todavía. El día de hoy quiero continuar con el punto que quedó pendiente del domingo anterior. Yo analizaba 3 puntos muy importantes el domingo anterior que tenían que ver o daban pie, daban lugar para empezar a entender esa vida de compromiso que nosotros vamos adquiriendo en el Evangelio. Yo te hablaba de conocerle más, partiendo de esa verdad que Pedro en el capítulo 1 y el apóstol Pablo en el capítulo 1 a los colosenses también les habla, les expone a la iglesia. Te hablaba de la importancia de la sinceridad en nuestros corazones, cómo se exponen las grietas y cómo esas grietas necesitamos vayan siendo a través de la palabra reveladas para nosotros dejar a un lado toda soberbia, arrogancia y venir con un corazón humilde delante del Señor. Y concluía donde comienza nuestro compromiso. Terminaba con una cita que habla de la temible responsabilidad, de acuerdo a la NTV, que tenemos con el Evangelio, y que es en esa temible responsabilidad que habla Pablo a los Corintios, que nosotros tenemos que entender y tenemos que vivir, pero tenemos que vivirla con esmero, hermanos, con esfuerzo, sí, con sacrificio. Hermanos, no es un sacrificio para obtener un don, un favor de Dios o la bondad de Dios. Es un sacrificio que hacemos porque sabemos que conocer a Dios implica un esfuerzo y, por supuesto, a veces sacrificar muchas cosas. Pero eso nos conlleva a poder nosotros determinar que entonces estamos comprometidos con el Evangelio. Porque el Evangelio requiere que tú verdaderamente te comprometas a un conocimiento de tu Señor. Y es en esa verdad que yo quiero iniciar, porque yo te decía, nuestro compromiso se establece con el Evangelio, porque el Evangelio es, ¿quién? Jesús. Jesús es el Evangelio. ¿Amén? ¿Alguien tiene alguna objeción al respecto? Espero y no. No debería, porque, hermanos, aclarar esto no lo veo tan necesario. Creo que esto está más que claro para ti, para mí. El punto es, hermanos, es que esta afirmación es importante y es vital, no solamente declararlo, sino meditarlo, dice un pastor, rumiarlo, porque es a partir de esta verdad del Evangelio en Jesús que tú vas a comenzar a edificar. Es a partir de esta verdad en la que tú vas a empezar a construir. Vas a entender que ese cimiento, ese fundamento del cual vamos a hablar en Efesios capítulo 2, versículo 20 y otras citas que vamos a tomar por delante, es a partir de ahí que tú vas a sobreedificar, como dice Pablo. Es a partir de ahí que tú vas a conocer la voluntad de Dios para ti, y a partir de ahí, valga la redundancia otra vez, es que tu vida va a empezar a tomar un compromiso con el Señor. Hermanos, yo vuelvo, insisto, no es un compromiso con el pastor, no es un compromiso con el hermano Juan Carlos, no es un compromiso con, vaya, institucional, es un compromiso con el Señor, hermanos. No es un compromiso, hermanos, que se establezca en términos pragmáticos, no es algo que nosotros al declararlo y decir yo creo en Jesús, ya estás comprometido con el Evangelio. No, hermanos, hay muchos creyentes que hacen declaraciones de este tipo y creen que esto es como automático, como si fuera mágico, como si la Biblia fuera algo así como una varita mágica, ¿no? Y ya, tu camino al cielo está abierto y todo está listo para que entres y acceses al paraíso, ¿no? A la presencia de Dios. Bueno, lo cierto es que Jesús hizo posible eso, pero tú necesitas comprometerte con el Evangelio. O sea, lo más difícil, lo que para nosotros era imposible, accesar, entrar a la presencia de Dios, conocerle, eso era imposible para ti y para mí. Eso Dios lo hizo posible a través de su Hijo. Pero es a partir de ahí que tú tienes que empezar a tomar decisiones. Es a partir de ahí que tú tienes que empezar a meditar en las Escrituras. Es a partir de ahí que tú te tienes que apropiar del Evangelio y, ojo con esto, obedecer, porque el proceso empieza aquí
Y esto es algo que yo medito mucho y te lo digo una y otra vez, pero te lo voy a volver a decir, diariamente en dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí se escuchó eso? Diariamente, ¿verdad? Diariamente, ¿en qué cosa? En dependencia de su Espíritu. Hermanos, el Evangelio no es algo que nosotros vamos a leer ahí ocasionalmente, cada domingo. Es algo con lo que nosotros nos vamos a comprometer diariamente para conocer su voluntad y aprender en dependencia de su Espíritu, conocer lo que Dios quiere para mí. Yo no quiero preguntar cuántos de ustedes leen su Biblia cada domingo, porque espero no sea el caso, si no, pues déjeme orar por usted ya que termine el devocional. Porque hermanos, tú tienes que formar una vida disciplinada. Tú tienes que leer el Evangelio. Si en realidad has conocido al Señor, ese deber que nace en ti te va a motivar a conocer su voluntad y por consecuencia tú vas a querer empaparte de lo que Dios dice. Tú vas a querer leerlo. A veces vas a estar cansado, ¿sí? A veces vas a ser un poco darle a la procrastinación, sí. Pero hermanos, tú tienes que disciplinar tu vida para que diariamente vengas al conocimiento del Evangelio. Yo tengo disciplinas. Y esto mi esposa lo ve en mí todos los días. Y tengo disciplinas establecidas y marcadas en mi vida con el propósito de no dejar de meditar en lo que Dios establece. Porque para mí es vital, lo que Dios dice es único, es vital para mi vida. Pero bueno, esa disciplina es algo que tú vas a empezar a ir formando y a desarrollar en la medida que vas conociendo el Evangelio. Así que yo te invito a que si no las tienes, vayas empezando a ver esa vida de disciplina, esa vida de compromiso, leyendo su palabra, hermano. Yo platicaba con mi esposa en la semana, a mí me gusta mucho memorizar textos de la Biblia. Y mi esposa me dice, ¿cómo le haces? Bueno, a mí me gusta mucho escribirlos. Es una disciplina que yo he formado. Estoy sentado y estoy escribiendo. ¿Y qué estoy escribiendo? Lo que quiero memorizar. Y me es deleitable, me es agradable, me gusta. Bueno, esa es una forma, pero esa es una de muchas disciplinas. Todo esto, hermanos, no porque yo me vea impuesto, obligado o porque tenga, te decía, sino porque mi vida está unida a Cristo, como tu vida, yo deseo que esté unida a Cristo. Y ese compromiso que Dios desea hacer para tu vida es lo que va a hacer que tu mente se vaya renovando, que tú te vayas santificando y que vayas entendiendo que esa verdad en la que tú has creído, que está en Jesús, es la que Dios quiere en la que te afiances, para que crezcas en tu fe, para que desarrolles tus dones, para que desarrolles tu ministerio. Hermanos, y es a partir de este lugar, y yo quiero insistir en este punto, que tú empiezas a darte cuenta cuando empiezas a ver la palabra, la escritura como lo que es la fuente de vida, el fundamento para tu vida, descubres que estás parado en un terreno que es santo. O sea, hermanos, analizas la escritura, ves versículos de la palabra, el contexto, historia, y te das cuenta de que lo que Dios está haciendo es colocándote en un terreno santo. Hermanos, en la palabra no hay claroscuros, ¿eh? No hay medios sí, medios no, tal vez, o es sí o es no. Su palabra no es relativa. Dios tiene verdades absolutas para ti. Y las vas a conocer si tú te comprometes a conocer su voluntad y estás determinado en tu corazón a que tu entendimiento sea abierto y que tu conocimiento cada vez sea más y más dedicado a la verdad de Dios para ti a través de su Hijo. La pregunta es qué tan dispuesto estás, ¿no? Porque ciertamente, hermanos, hay una voluntad que se opone a ese deseo de Dios. Yo he hablado mucho de eso en otras ocasiones, no voy a hablar ahorita, pero insisto, tú tienes que determinar en tu corazón para poder establecer ese compromiso en el fundamento y sobre el cual nosotros vamos a edificar. Tienes que entender que estás ubicado en un terreno santo, de tal manera que al quitar tus sandalias, el equivalente a hacer a un lado tu arrogancia, hacer a un lado tu indiferencia, tu relativismo en cuanto a lo que Dios quiere para ti, tu forma de pensar, lo que va a hacer es que veas la palabra de Dios como lo que es, santa, pura, digna, para que tú puedas vivir una vida digna en el conocimiento de Él. Y esta verdad, hermanos, no se limita a expectativas humanas. ¿Qué trato de decir con eso, hermanos? Que en ninguno de nosotros estamos aquí tratando, y si no es así, por favor, dígamelo para hablar también por usted al final del devocional.
Ninguno de nosotros está pensando en cumplir para que Dios me dé, para que Dios me provea. Como si, dice mi pastor, ¿no? Como si estuviéramos buscando hacerle manita de puerco al Evangelio, a Jesús. No, hermanos, nosotros lo hacemos porque estamos enamorados de los términos de Dios. Estamos enamorados del mandamiento, de la ley. Y creo que esa verdad que se empieza a revelar a tu vida, cada vez tú la empiezas a apropiar más en tu corazón, de tal manera que la empiezas a amar más, empiezas a enamorar más. Yo no sé cuántos de los que están aquí, pero a lo mejor los que están ahí recién casados me dicen. Pero yo recuerdo cuando yo, bueno, mucho antes de casarme con mi esposa, ¿no? Yo obviamente la amaba. Pero en la medida en la que la fui conociendo y en la medida, bueno, obviamente después de haberme casado, yo pude conocerla más y me pude enamorar más de mi esposa. Y yo creo que esa verdad es una verdad que aplica en este sentido porque en la medida que tú vas conociendo, en este caso, poniendo el ejemplo de tu esposa o de tu esposo, sea el ejemplo, tú vas conociéndolo más, vas conociendo su carácter, tantas otras cosas. Y bueno, también van haciendo ajustes, ¿verdad? Cosas que no están bien. Pero el punto es que tú te vas enamorando de esa persona. Yo creo que en el Evangelio sucede algo muy similar. O sea, nuestro corazón es cautivado y nuestro corazón es llevado a los términos de Dios para que empieces a poner tu vista, tu corazón en Él y a partir de ahí empieces a ver tu compromiso en la palabra de Dios. Yo analizaba este capítulo, más bien el Evangelio de Juan, capítulo 15, no lo leas, te lo voy a leer, pero fíjate cómo Jesús les hace ver esta verdad a sus discípulos y se las hace ver de una manera muy puntual, muy enfática. Wow, o sea, yo me quedé asombrado. Juan 15 dice, versículo 1 al 5, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, lo desecha, en pocas palabras. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Esa es otra verdad. Fíjate lo que dice después. Versículo 4. Permanezcan en mí. ¿Tú escuchaste eso? Permanezcan en mí. ¿Eso es en qué cosa? En su palabra. Y yo en ustedes. Esto es así, ¿no? Tú permaneces en su palabra, Él está en ti. Él respalda lo que estás haciendo. Si tú verdaderamente estás en el fundamento. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así ustedes, si no permanecen en mí. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Nada pueden hacer. Déjame te repito esto último. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Hermano, ¿escuchaste eso? ¿Tú te estás dando cuenta que el Evangelio es tan vital para tu vida, tan vital para mi vida, que si nosotros nos separamos, queremos hacer nuestra voluntad, nuestra gadarena gana, como dice el pastor, hermanos, tú te vas a extraviar, tú no vas a dar fruto, tú vas a ser desechado. Y esta verdad se las dijo Jesús a sus discípulos para que entendieran la centralidad, el principio de todo, el origen, el fundamento sobre el cual tú y yo estamos edificando. Es el Evangelio, porque el Evangelio es, ¿qué cosa? Jesús. Y yo insisto, hermanos, esto es aquí donde comienza tu responsabilidad. Yo no quiero que tú asumas que tienes un compromiso con Jesús y omitas conocer a Jesús, porque eso es una mentira. Tú no tienes un compromiso con Jesús si tú no tienes un compromiso de conocer su voluntad, o omitir su voluntad y decir que estás en un serio compromiso conociendo a Jesús. Eso es una falacia, eso es una mentira, hermano. Porque si tú conoces a Jesús, tú obedeces el Evangelio, y yo sé lo que me vas a decir, hermano, pero estoy en crecimiento, estoy en un proceso. Sí, yo lo entiendo, yo lo viví, tú también seguramente, o posiblemente lo estés viviendo. Pero vuelvo, insisto, hermanos, que eso no sea un pretexto para que lo que Dios está diciendo lo desfacemos o lo hagamos pequeñito o lo reduzcamos, es lo que quiero decir. Porque la santidad de Dios nos demanda vivir en la santidad de Dios. Ahora, hermanos, yo no tengo el poder para convencerte de esto. Esto que te acabo de decir, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí,
nada pueden hacer. Yo lo único que puedo hacer es leerlo. Yo no te puedo convencer de esto. Lo único que puedo hacer es llevarte una vida de reflexión para que entiendas que ese es el origen de tu responsabilidad y a partir de ahí tú vas a empezar a edificar. Lo que sí puedo hacer, hermanos, es ayudarte a través del testimonio, de mi ejemplo, de una vida que persuada tu vida de forma temerosa en la responsabilidad del Evangelio para que vivas esa verdad. Para que tú vivas esa verdad. Pero eres tú quien tienes que meterte en esa vida de reflexión, en esa vida seria, en esa vida donde se comprometa a preguntarse, y esto es algo que yo hablo mucho con mis hijas, lee, pero lee queriendo conocer a Dios. Reflexiona y reflexiona entendiendo el contexto de todo lo que Dios está hablando. A veces vas a tener que entender un poco de historia, leer el capítulo completo o la carta completa. No sé, el punto es que tú leas determinado a conocer la verdad de Dios para que a partir de ahí empieces a edificar. Tu vida de devoción es una vida que está en desarrollo, hermanos. Pero la única forma en la que va a edificar es mirando la centralidad de las Escrituras. Es a partir de ahí. Es a partir de esa verdad. Yo solamente puedo persuadirte, como dice Pablo a los Corintios en la NTV, capítulo 5, versículo 11. Yo solamente puedo mostrarme responsable de una manera en la que Dios me ha llevado en mi compromiso, como dice Pablo a Tito 2:7, sé tú mismo un ejemplo para ellos en tu forma de presentar tus obras, tus acciones, que todo lo que hagas refleje la seriedad y la integridad de lo que enseñas. Eso es compromiso. Y eso es lo que tú tienes que entender. Y eso es lo que tú tienes que vivir. Yo solamente puedo mostrarte a través de mi vida, a través de tu vida, cómo Dios desea que temamos sus juicios, su voluntad, a su palabra, como el salmista lo explica en el Salmo 119, 120. Estuve toda la semana meditando en este salmo. Yo solamente puedo llevarte en ese esmero, en esa vida de trabajo y de responsabilidad con el Evangelio para que tú también te comprometas con el Evangelio, como lo explica precisamente Pablo a los Corintios, capítulo 5. Yo puedo edificarte, animarte, impulsarte para que tus ojos sean abiertos, pero eso solamente lo va a hacer Dios. O sea, y ahorita lo vamos a analizar, bueno, si me alcanza el tiempo. Tú date cuenta cómo Pablo a los Colosenses, incluso Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, tú date cuenta cómo Pedro está impulsando, cómo Pablo está impulsando para que, hermanos, se sigan esforzando en ese conocimiento del Señor y que ese entendimiento sea abierto, pero Él está impulsándolos y al mismo tiempo está trabajando con esmero para que eso sea una verdad en ellos. Este es el Evangelio, este es el fundamento sobre el cual tú y yo estamos edificados, sobre el cual nos estamos edificando. Si estás conmigo, lee la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22. Yo hablé ya mucho, pero deja que la Escritura hable lo que tiene que decir, porque es más importante que la verdad que yo estoy diciendo, o más bien que todo lo que yo tenga que decir. Efesios 2:20, porque he hablado, si pusiste atención, he hablado del fundamento. Pero déjame, te lo explico en las palabras de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y se lo dice, y vamos a entender el contexto un momento más. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sí entendiste esa palabra? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, es ahí donde tú vas a comenzar tu compromiso con el Evangelio. Si te das cuenta que es edificándote en qué cosa? En el fundamento, sobre el fundamento. Es sobre el fundamento porque a partir de ahí tú vas a empezar a edificar. ¿Cómo? A través de decisiones, a través de disciplinas, a través de sacrificios, a través de un compromiso personal. Hermano, esto es un compromiso personal. Dios te va a guiar, no tengas temor. No es algo que, vuelvo, insisto, es un compromiso al cual Dios te va a guiar y tú lo vas a disfrutar. Déjame te lo explico de esta manera porque yo así lo veo personalmente en mi vida. Es una aventura, pero mejor como lo dice el salmista, es una delicia. El punto, hermanos, es que ahí no termina. Y yo te decía hace un momento, porque tu vida cristiana, tu vida en Cristo,
no es algo automatizado, estás en crecimiento. Y ese fundamento es para que tú entiendas que tu responsabilidad empieza ¿dónde otra vez? En el Evangelio, en Jesús. Pero no es automático, no es, ¡plim! Ya, estoy comprometido con Dios, camino abierto, directo al cielo, ya tengo todo listo. No, hermanos, estamos aquí todavía. Y tenemos que seguirnos santificando y crecer y conocer y tantas cosas que Dios quiere. Sobre todo, y yo te lo dije el domingo anterior, una vida de compromiso personal, tú con el Evangelio, una vida de compromiso con tu iglesia. Ese es otro que vamos a ver más adelante. Y otra vida de compromiso afuera, porque fuimos llamados a predicar el Evangelio. El punto es que aquí tú te vas a dar cuenta es que si no estás creciendo en ese fundamento, bueno, tú necesitas mirar el fundamento diariamente. Digo, no te estoy diciendo que lo leas diario, ¿verdad? Efesios 2:20, pero sí te estoy diciendo que tienes que meditar cómo estás edificando, sobre edificando, porque hay peligros y milimétricamente puedes desviarte. Puede ser que edifiques y estés edificando incorrectamente. Yo quiero que tú en verdad analices eso, porque hermanos, si no es en Cristo, estás edificando mal. Si no es en Cristo, estás edificando y tu edificio va a terminar todo ladeado, ¿no? Ahí los que saben de construcción me pueden, bueno, lo vamos a hablar después. Ya no me va a alcanzar el tiempo, pero es en Cristo, hermanos. Yo te vuelvo a decir, es en Cristo. Dios quiere que su pueblo se edifique y crezca, pero para edificarnos en la verdad necesitas conocer la verdad y no edificarás o no te edificarás en la verdad si no te comprometes a vivir en esa verdad. Perdóname el juego de palabras, pero palabras más, palabras menos. Si no empiezas por el Evangelio, hermanos, como dicen, cerremos el telón y vayámonos, porque estamos aquí para conocer el Evangelio y esto es lo que Dios quiere para nosotros. La centralidad de las Escrituras. Yo voy a hablar más de esto todavía el próximo domingo, pero por favor, medítalo en tu corazón. Es en el fundamento, que es Cristo Jesús. Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias Dios por tus bondades, gracias porque nos permites ver claramente, Dios, tu propósito, tu voluntad. Hay voluntades que nos pueden sonar o parecer a leer un poquito difíciles de entender, interpretar, pero esta es una verdad muy clara para nosotros. Ayuda a que cada corazón, empezando por el mío, Dios, en humildad, mire diariamente el fundamento, porque es aquí donde empieza nuestra responsabilidad. En tu palabra, en Cristo, en la verdad que tú has depositado en nuestros corazones para testificarlo y para vivirlo y para comprometernos y disfrutarlo, por supuesto. Gracias por esa obra preciosa a través de tu Hijo. Te bendecimos, te adoramos. Llévanos en ese camino, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecido día, hermanos.